Buenos días. Damos inicio a una nueva clase de la asignatura variable compleja, en este caso para ver el capítulo de integración. Ustedes tienen ya contacto con la operación importante de integración de funciones reales de una o varias variables reales. El objetivo que perseguimos aquí es extender esas ideas al campo complejo y lo vamos a hacer de la manera que encontramos más natural, que es definir una integral compleja en base a integración de funciones reales y viendo todas las propiedades que se trasladan gracias a esas definiciones al campo complejo. Pero por supuesto que van a aparecer grandes novedades porque, por ejemplo, nosotros para poder hablar de una integral vamos a pedirle mínimamente a la función que sea continua en el campo complejo. Pero también vamos a ver qué implicancias tiene que más que continua la función pueda llegar a ser analítica, en donde hay un montón de resultados interesantes sobre integración de funciones que son analíticas en ciertos dominios. Así que de eso se trata todo este capítulo 4 y ahora vamos a ver en esta primera clase las nociones preliminares que nos van a llevar en la clase que viene a una buena definición de funciones, de integración de funciones de variable compleja en general. La integración en el plano complejo tiene mucha vinculación con lo que eran las integrales curvilíneas en R2. Vamos a recordar un poquito lo que era una curva y luego vamos a ver el mismo tipo de conceptos, pero en el plano complejo, con todas las analogías que eso tiene. ¿Cómo dábamos una curva en R2? Una de las maneras era entregando un par de expresiones que paramétricamente definían a la curva. Es decir, uno tenía números reales A y B, con A menor que B. Se suponía que esos marcaban el rango de variación del parámetro, P le vamos a llamar el parámetro, y dos funciones x del intervalo AB en R e y del intervalo AB en R, de modo tal que con eso podía definir un conjunto que era el conjunto de todos los puntos de R2 de la forma x de t y de t, la abscisa x de t ordenada y de t, conforme t varía entre a y b. Y eso me da un lugar geométrico, un conjunto de puntos, pero más que un lugar geométrico, conforme el valor del parámetro t va creciendo desde a hasta b, se iba describiendo lo que representaba una curva orientada en R2. Orientada porque iba desde el valor inferior del parámetro A que producía el punto X de A y de A hasta el punto final, que era cuando el parámetro T llegaba a su último valor, que era B, que es el punto con coordenadas X de B para la abscisa y de B para la ordenada. ¿Sí? Y conforme T iba variando desde A hasta B, eso iba generando un dibujo en R2. ¿Cómo hacíamos, digamos, una manera para ver cuál era ese lugar geométrico, dado que estábamos más familiarizados en R2 con las expresiones y igual a f de x o cosa parecida? Bueno, considerábamos el sistema x igual a x de t y igual a y de t y considerábamos la variación del parámetro t entre a y b, y por distintos procedimientos algebraicos, por ejemplo, despejando t si se puede de alguna de estas dos y reemplazándola en la otra, ¿sí? Despejábamos, por ejemplo, t en función de x si es que podíamos, y a ese valor de t así despejado en función de x lo reemplazábamos en la otra y obteníamos y igual a f de x si era posible, o manipulábamos algebraicamente estas dos expresiones para llegar a una expresión implícita, porque no siempre es posible el despeje del parámetro, pero de alguna manera algebraicamente nos las ingeniábamos para con esto obtener alguna expresión. Podía ser una expresión implícita en términos de x y de y, que definían una curva ya en el plano xy, y el rango de variación de t me daba una variación para x entre algún x0 y x1 y para y entre algún y0 e y1. Por supuesto que conocido todo un esquema de esta manera, o sea, a través de una expresión que vinculaba x a y, es fácil, por supuesto, pasar a una expresión paramétrica de la curva. Y
en los puntos en los que estuviera definido el vector tangente, lo podíamos calcular simplemente como no solo la recta tangente, sino también la dirección de acuerdo al movimiento, entre comillas, que se genera cuando el parámetro t va creciendo desde A hasta B, se va generando una curva, esa curva tiene una dirección de generación y eso permite definir la idea del vector tangente. ¿Qué necesitábamos para eso? Que estuvieran definidas las dos derivadas de las funciones x e y. En un punto que corresponde al valor del parámetro t0 con abscisa x de t0 y con ordenada y de t0, el vector tangente tenía como coordenadas, era un vector que tenía como coordenadas la derivada de x respecto de t evaluada en t0 y la derivada de y respecto de t evaluada en t0. Bueno, eso es un repaso somero el que acabamos de hacer, pero viene bien que lo tengamos presente porque, como les digo, las integrales de funciones de variable compleja se hacen sobre ese mismo tipo de contornos. Nada más que los vamos a ver como subconjuntos de C. Como C y R2 son isomorfos, digamos que no vamos a tener ninguna sorpresa, pero viene bien ver también a las curvas y contornos desde la perspectiva del conjunto de los números complejos. Para definir lo que es un contorno, que es el concepto final, vamos a hacer una serie de pasos que nos van a ir llevando hasta esa definición. El primer paso es, el primer escalón es definir lo que es una función compleja de una variable real. No es, como su nombre lo indica, es una función cuyo resultado es un número complejo y cuyo argumento es un número real. Como los reales son subconjuntos de los complejos, no deja de ser una función compleja de variable compleja, pero un poquito más sabemos que su variable compleja en realidad es un número real. Así que una función compleja de variable real es cualquier función, le vamos a llamar z, que vaya de algún intervalo cerrado a b dentro de los números reales. Se supone que A y B están dados, son números reales, A estrictamente menor que B, y su codominio es los complejos. Eso es una función compleja de variable real. En general, a cada t se le va a hacer corresponder, a cada t número real entre A y B, se le va a hacer corresponder un número complejo z de t que va a tener una parte real que se va a llamar x de t, por ejemplo, y una parte imaginaria que se va a llamar y de t. ¿Sí? Una parte real y una parte imaginaria. En definitiva, una función compleja de variable real queda determinada a través de dos funciones reales de variable real, x de t e y de t. Comparen con la diapositiva anterior y si escriben a esto en vez de en forma binómica, en forma de par ordenado x de t, y de t, fíjense que van a tener una cosa totalmente parecida. En los puntos en los que estén definidas, en los puntos del intervalo AB, en los que estén definidas las derivadas de x y de y respecto de t, se va a definir la derivada de la función compleja de variable real, o sea, z' de t la vamos a definir a la derivada de esta función, la vamos a definir directamente como la derivada de la parte real más y por la derivada de la parte imaginaria. Como decíamos, en cada punto del intervalo AB en el que existan x' de t y' de t. Y por supuesto que la función z de variable compleja va a ser continua en un t0 del intervalo AB si solo si las dos funciones componentes, ya sabemos, la parte real y la parte imaginaria, son continuas en t0. O sea, si solo si las dos funciones de una sola variable real, x de t y de t, son continuas en t0. Eso es lo que tiene que ocurrir para que z sea continua. Por supuesto que no cualquier función compleja de variable real va a ser continua. Dependerá de qué x de t e y de t hemos puesto. Bueno, primer escalón entonces para definir contornos es definir función compleja de variable real, que es como su nombre lo indica, una función compleja de una variable real.
el segundo paso es definir qué es una curva continua en el plano complejo. Una curva continua en el plano complejo es cualquiera de estas funciones complejas de variable real que cumpla con el requisito de ser continua en todo su dominio. O sea que esto y esto, x de t e y de t, van a tener que ser continuas en todo su dominio para que podamos hablar de una curva continua. Esa curva continua, así como veíamos hace un rato en la diapositiva anterior, a z de a le vamos a llamar punto inicial de la curva, o sea, donde comienza la curva, y a z de b le vamos a llamar punto final de la curva. Podemos hacer un dibujito, que después vamos a ver más en detalle. Acá está en el plano Z y el plano W. Del plano Z, ¿para qué dibujar un plano si el dominio es una parte del plano que es un segmento de los reales? Así que acá en el plano Z está dibujado solo el segmento AB. Y en el plano W sí está dibujada la imagen de cada punto de ese segmento AB a través de la función Z. O sea, a la función Z, le va a hacer corresponder Z de A. A B, Z de B. En general, para cualquier T intermedio entre A y B, cualquier número que esté entre A y B, a través de Z le va a corresponder un punto del plano. La colección de todos los puntos del plano conforme T se mueve desde A hasta B es lo que denominamos esa curva continua. ¿En qué sentido? Ya vemos un poquito más en detalle, es el mismo dibujo que teníamos hace un rato, el plano Z con solo el segmento AB, porque sé que mi variable en estos casos no se va a salir de allí, y mi plano W que sí ya necesita una representación de eje real imaginario porque el codominio de las funciones complejas de variable real es el conjunto de los números complejos. Y les decía que conforme T crece desde A hasta B, se va generando un lugar geométrico que también va dando una idea de un sentido en el que se va generando ese lugar geométrico. Comienza en Z de A y a medida que el parámetro crece van apareciendo nuevos puntos y se va generando. Acá yo he dibujado un ejemplo de una curva continua, pero que aparte es, digamos, está bien redondeadita en todos lados. ¿Sí? Una curva suave, pero ya vamos a ver qué condiciones hace falta para que realmente eso se cumpla. Por lo pronto, con la condición de continuidad, lo único que yo tengo garantizado es que puedo hacer el trazado de la imagen, o sea, de todos los puntos desde Z de A hasta Z de B, sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Bueno, vendría a ser el mouse del monitor. No tengo necesidad de levantarlo. Digamos, la tiza no la tengo que levantar del pizarrón, dada la continuidad de la función z. ¿De acuerdo? Pero hay una condición más para que sea tan redondeadita, así como está acá, y es lo que vamos a ver. Ahora, desde ya, les hago notar una cosa. La curva continua es ni más ni menos que la imagen del intervalo AB a través de la función z que hemos supuesto continua en todo su dominio. Y el intervalo AB es un subconjunto compacto porque es cerrado y acotado de C. Así que su imagen, es decir, la curva esta, va a tener que ser un subconjunto compacto del plano, es decir, cerrado y acotado. Y aparte también AB es conexo, y si la función z es continua, ¿se acuerdan de las propiedades que hemos visto el capítulo pasado? Las funciones continuas transforman compactos en compactos, conexos en conexos. Así que la imagen del segmento AB bajo la función continua z va a ser efectivamente una curva conexa, y por eso se va a poder trazar sin levantar el lápiz del papel. Pero, ¿qué tiene que pasar para que no tenga, digamos, bordes angulosos? O sea, para que sea una curva redondeada. Eso es lo que llamamos curva suave. ¿Qué va a ser una curva suave? Una curva suave es cualquier curva continua, o sea, función continua de variable compleja, de variable real, función compleja continua de la variable real t,
función que sea, aparte, que tenga derivada z' de t, bien definida. Y no solo bien definida, sino continua y no nula. Esas son las condiciones. La continuidad de z' de t, z' de t es el vector tangente. Al ser continuo quiere decir que pequeñas variaciones en el parámetro producen pequeñas variaciones en el vector tangente, por lo tanto va girando, digamos, en forma continua. Y no nula para que el 0 no es vector tangente de nadie, pero si le pedimos que no sea nulo, sí, entonces realmente vamos a tener lo que mostrábamos en la diapositiva anterior, es decir, por ejemplo, en este punto, un vector tangente y orientado en el sentido de que si la curva viene desde acá hasta acá, en el sentido de la dirección de la circulación que eso establece, el vector tiene esa dirección. O sea que entonces, ¿qué es una función compleja de variable real? Es una función de algún intervalo a b en los complejos, función a secas. Es una curva continua, es una función de algún intervalo a b en los complejos que sea continua en todo su dominio. ¿Y qué es una curva suave? Es una que cumpla todo eso, es decir, que sea una función compleja de variable real continua en todo su dominio y que su derivada exista y sea continua y no nula en todo su dominio. Todo eso es lo que hacía, eran hipótesis que teníamos, por ejemplo, de existencia de integrales curvilíneas de funciones de dos variables reales. Así que no es una novedad esto que estamos diciendo, ¿sí? Pero entonces, para curva suave tenemos la existencia, o sea, tenemos una función continua con derivada continua y no nula. Todo eso. Y finalmente, un contorno es lo que vendría a ser como una concatenación de curvas suaves por sus extremos. Concretamente, es cualquier curva continua, o sea, cualquier función compleja de variable real continua que admite una partición finita de su intervalo de definición en segmentos T0, T1, T1, T2, T2, T3, de manera tal que cuando a la función esa continua la restrinjo a algún intervalo de esa partición, digamos TJ, TJ más 1, lo que obtengo es una curva suave. Cuando en un contorno z de b del extremo derecho del intervalo es igual a z de a, es decir, el punto del plano complejo que corresponde a es el mismo que el que corresponde a b, el contorno se llama cerrado. Vamos a ver un par de dibujos, después vamos a practicar estas nociones. Acá tengo un ejemplo de curva suave. ¿Qué es una curva suave? En definitiva, es una curva en el plano, es finita, es conexa, no es esta unca es conexa, no tiene varios pedazos, es un solo pedazo, un solo trazo, eso viene de la continuidad, pero que aparte tiene vector tangente bien definido en cada punto, eso viene de la existencia de z' de t. Pero aparte el redondeo hace que el vector tangente vaya variando continuamente. Eso lo da la continuidad de z' de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es una curva suave. También es un contorno. ¿Por qué? Porque en este caso al intervalo de definición de la curva suave lo puedo particionar, digamos, entre comillas, en T0 igual a A, T1 igual a B y en todo ese segmento la función se porta como una curva suave. No es especificado acá desde dónde hasta dónde va la curva. Si este es z de A y este es z de B, o este es z de A y este es z de B. Pero normalmente cuando uno ve la expresión z de t con t entre A y B, sabe a cuál de los dos se refiere. Acá tengo un ejemplo de dos contornos. Uno es este, la z del zorro, y otro es el pescado este. Veamos primero el de la z del zorro. Ese, fíjense que
Supongamos que, digamos que este era el punto, el z de A, es decir, que la curva empezaba acá, el punto inicial. Entonces venimos con una curva suave, su vector tangente va girando continuamente. Cuando llegamos acá, ahí hay un punto angular, no hay vector tangente en este punto a la curva, porque en todo caso, digamos, para un lado, para la izquierda de ese punto en el sentido del recorrido, yo tengo la tangente que viene de este trazo curvo. Para la derecha tengo la tangente que viene de este segmento y son diferentes. Por lo tanto, ahí tengo como un punto cuspidal, un punto angular. ¿Dónde más hay? Después, a partir de allí sigue la suavidad. Tanta suavidad hay acá que ni siquiera hay variación del vector tangente hasta que llego acá. Y acá de nuevo el vector tangente no existe, pero la curva sigue siendo continua. Yo la puedo trazar sin levantar el lápiz del papel. Acá no hay vector tangente, pero a partir de acá ya empieza el redondeo y el giro continuo del vector tangente hasta llegar al punto final. ¿Sí? Este sería un ejemplo de contorno en el cual, por ejemplo, yo podría decir el intervalo AB, dominio de la Z que define esto, lo puedo particionar en tres subintervalos. Uno, el que describe esta parte, en donde sí se comporta como una función, como una curva suave. Luego, el segundo subintervalo que describe esto, también curva suave. Y el tercer subintervalo que describe esto. En el caso del pescado, fíjense, hagamos de cuenta que este sea A, es decir, este punto donde está el mouse sea Z de A y también Z de B. Entonces este es un contorno cerrado. Empezamos, por ejemplo, supongamos que la descripción sea primero viniendo por este segmento, luego haciendo este arco de parece círculo y luego haciendo esta figura hasta llegar de nuevo a la cola allá arriba. Eso sería un ejemplo de contorno cerrado en el cual habría en principio 3, 1, 2, 3 subintervalos en los cuales particionar al intervalo de definición AB de todo el contorno. En cada uno de esos subintervalos, la curva, el contorno se comporta como una curva suave. Es como que yo tuviera tres curvas suaves, una que va desde acá hasta acá, otra que va desde acá hasta acá y otra que va desde acá hasta acá, y las tres curvas suaves concatenadas por sus extremos. El extremo inicial de una concatenado o coincidente con el extremo final de la anterior. ¿Sí? Creo que se entienden los dibujos y eso es lo que más importa. Entonces, en general, un contorno corresponde a un lugar geométrico del plano. En este caso, el lugar geométrico es la víbora esta. En este caso, para este contorno, el lugar geométrico es la Z. Y para este caso es el pescado. La expresión, cada uno de estos tiene una expresión y un rango de variación del parámetro. La expresión z de t que define un contorno y el rango de variación del parámetro, todo eso determina lo que llamamos una parametrización del contorno. O sea, un lugar geométrico como este en el plano admite su contraparte algebraica, que es la expresión z de t, con t variando entre a y b, que describe todo esto. ¿Sí? En donde ya sabemos, en el caso de una curva suave, la expresión z de t es continua, con derivada z' continua y no nula en todo el intervalo de variación. Como decíamos hace un rato, ya que z es una función continua de AB y AB es compacto y conexo en el conjunto de los complejos, entonces su imagen, que es el contorno, va a ser un subconjunto compacto y por lo tanto cerrado y acotado y conexo del plano complejo. Los contornos entonces son subconjuntos compactos y conexos del plano complejo, siempre. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primero que se me ocurre, digamos, todos los ejemplos que han visto en R2, en Análisis Matemático 2, sirven, pero bueno, yo quiero que también les instalemos la perspectiva de la visualización como subconjunto del plano complejo con todo lo que eso implica. Entonces, por ejemplo, una función que
en R2 veríamos como 2 por coseno de t para x de t y 2 por seno de t para y de t. En el plano complejo yo sé, hay una expresión famosa, ya la reconocerán ustedes, que es 2 por e a la it. Bueno, la vea así, como 2 coseno de t más 2 y seno de t, o como 2 por e a la it. Esas dos definen, son la misma expresión, porque son iguales, para definir una función compleja de la variable real t. Supongamos que t lo hagamos variar al parámetro en este primer ejemplo entre 0 y pi. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que, fíjense, si yo miro esto, o sea, 2 por e a la it, ahí tengo que la imagen de t a través de este ejemplo z1 es un complejo de módulo constantemente 2, porque el módulo, esta es la expresión exponencial de un complejo. El módulo es 2 y no depende de t. Y el argumento, fíjense que t está allá arriba de e a la i t, o sea, t está actuando como argumento, el argumento variando entre 0 y pi. O sea, t está en esta expresión exponencial jugando el rol de argumento del resultado de z de t. Con esos datos, no es difícil imaginarse cuál es la figura que queda formada conforme t va variando en esta expresión desde 0 hasta pi. O bien consideren x de t igual a 2 por coseno de t, y de t igual a 2 por seno de t, y hagan malabares algebraicos para despejar u obtener una expresión implícita a la figura, al lugar geométrico que corresponde en R2, y lo van a poder ver. Pero a mí me gustaría que veamos a través de un software cuál es el lugar geométrico, digamos, que corresponde a esta parametrización. A mí el software que me gusta usar se llama Sage, que anda bien para Linux sobre todo, pero tiene una adaptación para Windows, es gratuito y realmente me permite hacer muchas cosas. Cada uno usa, digamos, lo que quiere. Me gustaría que veamos como en pantalla completa. Y fíjense que acá ya tengo preparado que la parte real y la parte imaginaria están definidas, 2 por coseno de t, 2 por seno de t, y el valor del parámetro t como un slider, como un deslizador, que conforme yo lo vaya deslizando se va a ir generando en azul el contorno. Fíjense que he arrancado con el valor 0, ya voy en 0,1. A medida que se va incrementando el valor del parámetro, la curva se va desarrollando y da también un sentido del recorrido. Como decíamos, 2 por e a la it tiene módulo siempre 2, por lo tanto los puntos van a estar sobre el círculo, sobre la circunferencia de radio 2. Y como t juega el rol de argumento, en t igual a 0 estamos con argumento 0. Acá en este ejemplo, 2 por e a la i por t, t está haciendo las veces de argumento, así que cuando estemos por pi sobre 2, con el valor del parámetro, más o menos 1,55, estamos en el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y continúo avanzando hasta llegar hasta pi, se va a generar todo la mitad de la circunferencia que va desde 2, pasando por 2i hasta menos 2. Entonces, bueno, eso si uno maneja, digamos, casi que acá es lo que está viendo el plano Z de la transformación y el plano W. El plano Z con la ventaja de que tenemos, se supone que el contorno está dibujado desde el 0, desde el valor mínimo del parámetro, que es el 0, hasta el valor actual, que es 0,70. Cuando llegamos hasta todo el rango que le hemos dicho a nuestra parametrización, estamos con todo la semicircunferencia, toda la semicircunferencia dibujada. ¿Sí? Así que, bien, entonces volvamos a nuestro pizarrón y por supuesto que teníamos como una especie de
presentimiento de que esto iba a dar complejo siempre de módulo 2 y conforme el parámetro t variaba desde 0 hasta pi, al estar como argumento de este número, iba a dar toda la semicircunferencia desde 2 hasta menos 2 pasando por 2i, que es exactamente lo que decimos acá, arco de circunferencia con centro en el origen y radio 2, trazado desde el complejo 2 hasta el complejo menos 2 pasando por 2i, por lo tanto tiene que ser en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Veamos otro ejemplo en donde ahora la parte real de la función z es 2 por coseno de t menos 1 y la parte imaginaria es 2 por seno de t menos 1. Fíjense que las partes real de esta y de la anterior difieren en algo, son parecidas pero difieren en algo. El parámetro acá está t solito, acá está t menos 1. O sea que si lo veo como un número complejo, eso sería también de nuevo 2 por e a la i por t menos 1. Y al parámetro t lo hagamos variar entre 1 y 1 más pi. Bueno, más de uno de ustedes ya se debe estar dando cuenta de que justo lo que yo le he restado acá en las definiciones de la parte real y de la parte imaginaria, se lo he sumado en la variación del parámetro y por lo tanto no voy a tener ninguna diferencia. Bueno, a ver, podríamos tratar de ver si es que esto efectivamente es así. Vamos a ir a nuestra acá vamos a definir, ahora necesito el parámetro, antes lo tenía definido entre 0 y pi, bueno, un poquito más de pi, ahora voy a poner entre 1 y 1 más pi, o sea, entre 1 y 4,2 y las funciones que definen son t menos 1, 2 por coseno de t menos 1, 2 por seno de t menos 1. Vamos a dar entrada y vamos a hacer variar el parámetro desde 1 hasta pi más 1, que es más o menos 4,14. Y fíjense ustedes que se va a generar exactamente y hasta con la misma velocidad con la que yo varío el parámetro, se va generando con la misma velocidad la curva. Es la misma semicircunferencia desde 2 hasta menos 2 pasando por 2i. O sea, eso nos está diciendo, este ejemplo nos está mostrando que efectivamente cuando yo puedo tener dos expresiones diferentes para parametrizaciones, pero a lo mejor darme el mismo contorno. Ya vamos a formalizar qué quiere decir eso. O sea, z2 con esa variación del parámetro entre 1 y 1 más pi produce el mismo contorno que z1 con la variación del parámetro entre 0 y pi.